encontrar el propósito de un objeto con tan solo ver su forma o tratar de obtener propiedades de un objeto. Por ejemplo, si vemos el circulito que está por ahí, nosotros no sabemos qué es, pero a lo mejor podemos asumir que es un objeto duro, es un objeto que si lo aviento abajo de una pendiente va a rodar, ¿no? O si ven el objeto de hasta abajo a la derecha, bueno, eh, es, pueden pensar que es un cuchillo que lo puedo usar para cortar algo, ¿no? Y solo con muy poquita información ya podemos tomar esas decisiones. Eh, y también algo que es muy interesante es que cuantificar formas o tomar medidas de formas es algo que es muy útil en muchas disciplinas científicas. Es algo que no es nuevo, ya desde la época de Leonardo, él estaba interesado en medir las proporciones del ser humano y tratar de asociarlas con, digamos, la apariencia de un ser humano ideal, ¿no? Si, por ejemplo, las proporciones, bueno, está este famoso, el número phi, que es el número mágico, ¿no? Que si tienes estas proporciones, se supone que tienes algo que es agradable de ver, ¿no? En tu cuerpo. Y de la misma manera, bueno, hay aplicaciones del análisis de forma en muchas disciplinas. Por ejemplo, aquí les puse un par de figuritas que copié de papers de varias disciplinas muy diferentes que hacen análisis de forma para básicamente clasificar distintos tipos de hojas, por ejemplo, y tratar de comparar propiedades entre ellas. En anatomía comparativa, por ejemplo, o en análisis evolutivos, se usa el análisis de forma para ver cómo evoluciona, por ejemplo, una especie a través del tiempo. En astronomía, bueno, honestamente no sé exactamente para qué lo usen, pero también sé que hay cierto interés en analizar la forma de galaxias, de objetos celestes. Y en el campo que yo tengo un poco más de experiencia, bueno, que es el análisis de imágenes médicas, estamos interesados en tratar de hacer análisis de forma para diversas aplicaciones de las que les voy a ir platicando durante la presentación. Eh, pero antes de tratar de medir la forma, tenemos que definirla muy bien, porque como les dije en el principio, es una palabra que usamos todos los días, pero que si la tratas de definir formalmente, matemáticamente, necesitas algo un poco más preciso y un poco más definido. Y una definición hay varias, pero creo que es la que más usada, es que la forma es toda la información geométrica de un objeto que permanece cuando le quitas los efectos de rotación, de escala y creo que ya. Sí, bueno, rotación y escala es lo que es la definición de este investigador que se llama Kendall, le hizo desde 1977 y es la más aceptada en la comunidad de análisis de forma, hasta donde tengo entendido. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto, por ejemplo, aquí les presento 4 manos. Estas 4 manos, a pesar de que están en diferentes posiciones en la imagen, a pesar de que están rotadas en diferentes poses y de que tienen diferentes tamaños, las 4 tienen la misma forma. Las 4, sí, son al final la misma mano, solo vista, lo puedes decir que le estás viendo de más cerca, de más lejos, le estás viendo en una diferente posición, pero al final la forma intrínseca del objeto es la misma. Y ya que definimos qué es, que decimos, bueno, no tiene nada que ver con el color, no tiene nada que ver con la posición, no tiene nada que ver con rotaciones ni con el tamaño, la queremos describir. Cuando son objetos muy simples es muy fácil. Entonces, si por ejemplo yo te digo, trata de describir el objeto verde que está ahí, bueno, tú me dices es un elipse. Si dices el de abajo es un triángulo, si quieres ser más específico, dices es un triángulo isósceles. Y si ya quieres hacer una cuantificación de estos objetos, me puedes dar hasta las medidas tal vez de sus lados, me puedes dar las medidas en el caso de la elipse de los 2 focos y demás, ¿no? Entonces, hacer descripciones muy exactas de estos objetos simples es muy fácil y se puede hacer sin mayor problema. Pero cuando tenemos objetos más complejos, como es el caso de estructuras anatómicas o el ejemplo que les di antes de las hojas de plantas, no es tan fácil, ¿no? Porque entonces las formas ya son más complejas, ya no,
ya no hay formas tan fáciles de medirlas. Lo que se hace a veces es tratar de aproximarlas. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un círculo que cubra completamente la hoja y mides el tamaño de ese círculo, ¿no? Y eso te va a dar ya a lo mejor un cierta medida del tamaño de la hoja, pero no te va a dar realmente el detalle fino de- de las propiedades de ese objeto. Y lo mismo pasa para las imágenes médicas, en las que si quieres, por ejemplo, definir la forma típica de un cerebro de un paciente que es sano con respecto a de la forma del cerebro de un paciente que padece cierta enfermedad, necesitas un grado más fino de control. Y cuando quieres hacer esto numéricamente, también hay muchísimas formas. Yo les voy a hablar hoy de una muy específica, que es tal vez la más sencilla, pero también como es la más sencilla, es muy flexible, que es describir la forma de un objeto a través de su superficie. Porque normalmente cuando hablamos de la forma de un objeto, la parte de adentro, con algunas excepciones, no nos interesa tanto, ¿no? Nos interesa realmente saber cuál es la superficie del objeto. Y una forma que podemos usar para describir la superficie de un objeto es poner puntos alrededor del objeto y guardar las posiciones de esos puntos, ¿no? La ecuación que tenemos allí a la derecha realmente lo que representa es una tabla donde cada fila de esa tabla es un punto y los números que ponemos ahí corresponden a las posiciones del objeto. En un objeto de de dimensiones tendríamos dos valores por fila, que serían sus posiciones en X y Y. Si tenemos objetos en tres dimensiones, bueno, tendríamos una dimensión más. Y hay otro detalle que cuando hablamos de estas representaciones que se llaman nubes de puntos, no guardamos ninguna información sobre la conectividad entre los puntos. Solamente tenemos realmente dónde están, pero no sabemos si el punto 1 está conectado con el punto 2, no sabemos si el punto 3 está cerca del punto 5. Esa información se pierde. Realmente solo tenemos las posiciones en la superficie del objeto. Cuando hablamos de imágenes médicas en particular, y de hecho en muchas aplicaciones también, eh, un- algo que se hace muy comúnmente es que estos puntos representen posiciones importantes dentro de un objeto, o posiciones representativas, diría más bien. Em, por ejemplo, si pensamos en una mano y queremos una posición que podemos medir, digamos, consistentemente entre diferentes manos, podemos pensar en las puntas de los dedos o podemos pensar en las comisuras que están entre ellos. Y esos puntos son los que vamos a usar para definir nuestra forma. Y también la desventaja que tiene esto es que a lo mejor no tenemos suficientes puntos para definir la forma de una manera muy precisa. Podemos también poner puntos intermedios para tratar de llenar los huecos entre esos puntos importantes. Una vez que definimos estas formas con esta representación de nubes de puntos, si se acuerdan, la condición que teníamos para medir formas es que tenemos que quitar todo lo que sea rotación, escala, tamaño y básicamente deshacernos de ello. Y lo que se hace normalmente es que estas formas se alinean. Entonces, lo más típico, de nuevo, hay muchas formas, pero lo más típico es se escoge una forma representativa, digamos, la, la forma típica en este caso, un hueso, y todos los demás huesos que yo tenga que yo quiera representar o que yo quiera medir, los voy a alinear con esta otra forma. Y hay métodos que pueden hacer esto de manera relativamente sencilla. Y una vez que se alinean los puntos, entonces lo que podemos hacer es describir la forma del objeto simplemente con estas posiciones relativas de cada punto en particular del objeto. Y bueno, digamos, estas son las herramientas básicas que tenemos para representar objetos. La pregunta después de todo es por qué nos interesa hacer esto en particular en el área en la que yo estoy interesado, que es el análisis de imágenes médicas.
Y tiene muchas aplicaciones. Yo les voy a platicar dos, que son tal vez también las más comunes. Uno es hacer segmentación de imágenes, que esto significa simplemente cuando tienes una imagen médica, muchas veces estás interesado en definir un área en particular, que puede ser tal vez cierta anatomía de interés, puede ser tal vez eh, alguna anomalía, no sé, un tumor o algo que no debería estar en la imagen, y esa tarea se le llama segmentación de imágenes. Y el análisis de forma se puede usar para hacer este tipo de trabajo. Y la segunda aplicación que les voy a mostrar es análisis de poblaciones, que es básicamente lo que les comentaba antes. Si tú tienes una base o si tú quieres comparar poblaciones, eh, por poner un ejemplo de, de pacientes que padecen de alguna enfermedad con respecto de la población sana, eh, y quieres comparar la forma de estos objetos, bueno, también lo puedes hacer gracias a estas herramientas que les voy a estar platicando. Voy a empezar, ahora sí que valga la redundancia desde el inicio, este es el trabajo justamente que Jimena platicaba que yo desarrollaba mientras estaba haciendo mi tesis de maestría en la UNAM. Es un trabajo ya bastante viejo, porque bueno, ya tiene 10 años que salí de la UNAM, pero que creo que es muy representativo de las cosas que se pueden hacer con análisis de forma y que, bueno, que también supongo, sobre todo gente que trabaja en la UNAM, conocerá a un par de las personas que están aquí y que, bueno, les podrán platicar más detalles de todo esto. Y bueno, como les contaba, hace 10 años tuvimos esta colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología, que de hecho, según tengo entendido, continúa y todavía se realizan trabajos en colaboración con ellos. Y la idea bueno, de nuestros colaboradores era que querían realizar esta tarea de segmentar imágenes en ultrasonido, que bueno, y en particular ultrasonido de prenatal, ¿no? Querían tomar un ultrasonido de un feto y querían segmentar el cerebelo. Segmentar el cerebelo es bastante difícil porque, bueno, en primera, en una imagen de ultrasonido, como pueden ver aquí, es muy complicado ver los detalles de la imagen. Son imágenes, bueno, en el argot de imágenes médicas decimos muy ruidosas, que básicamente no puedes ver detalles. Y aparte, necesitas cierto conocimiento de anatomía o bastante conocimiento de anatomía para entender qué es lo que estás viendo. Y son tareas que en general a los médicos no les gusta hacer porque son muy, muy demandantes, requieren estar realmente frente a la computadora y estar haciendo esto manualmente y que prefieren hacer otras cosas y naturalmente tienen cosas más importantes que hacer que estar dibujando contornos en una imagen, ¿no? Cuando queremos hacer esto automáticamente hay dos formas en que se pueden hacer normalmente. Una sería, bueno, una imagen, como bien saben, o me imagino saben la mayoría, está dividida en pequeños puntos que se llaman píxeles. Y una forma es decirle a la computadora, ok, para cada píxel de esta imagen, dime si está dentro del cerebelo o no. El problema es que entonces tienes que hacerle una pregunta a cada píxel y bueno, es bastante complicado. Y aparte, la segunda desventaja que tiene este método es que cada píxel lo tratas de manera independiente, de tal forma que no hay una forma natural de, de- de capturar las relaciones entre los píxeles. ¿A qué me refiero con esto? Que si dos píxeles están cerca uno del otro y uno es del cerebelo, entonces es bastante probable que el siguiente sea del cerebelo también, ¿no? Entonces, estas relaciones se pierden de alguna manera. Otra forma que cerebelo y haces algo así, ¿no? Tú tienes, imagínense que estos puntitos que están aquí son la forma del cerebelo que vas a ajustar y esta imagen en gris es el cerebelo dentro de la imagen. Entonces lo que se puede hacer es realizar un algoritmo que trata de ajustar esta forma del cerebelo de tal forma que se ajuste de la mejor manera posible.
Y como se hace esto normalmente es que, bueno, aquí ven la grafiquita de aquí de la derecha. Esto lo que muestra es cómo se ve estas líneas que ven aquí, ¿no? Cuando las sobreimpones sobre la superficie del cerebelo. Entonces lo que van a ver es que en el centro de la imagen se va a ver unos píxeles que son bastante brillantes que corresponden a la superficie que está por aquí. Y si te vas hacia adentro o hacia afuera, bueno, esa se va a hacer más oscuro, ¿no? Entonces lo que tratas de hacer es que estas líneas que estás tratando de ajustar correspondan a ese patrón, ¿no? Y esa es básicamente la técnica que se usa. Eh, y bueno, esto se puede hacer con estas nubes de puntos que les platiqué, pero no es muy práctico. ¿Por qué? Porque bueno, si a lo mejor para ajustar o para definir bien la forma del cerebelo necesitas 3000 puntos, entonces necesitarías ajustar 3000 parámetros. Eh, y eso, bueno, sería como si yo les pido que tienes una máquina en la que tienes que ajustar 3000 perillas para tratar de ajustar la superficie del cerebelo, ¿no? Entonces eso no solo toma tiempo, sino que realmente llegas a problemas matemáticos y computacionales al momento de hacer los cálculos que la computadora necesita hacer para hacer este ajuste. Para hacer esto, bueno, aquí iré a una parte un poquito más técnica, nada fuera de lo común, que es el análisis de componentes principales, que es una técnica que se usa para reducir las dimensiones de un objeto. Aquí se necesita un poquito de imaginación porque realmente cuando nosotros pensamos en la forma de un objeto, estamos realmente pensando en un punto en un espacio de muchas dimensiones, donde esas dimensiones corresponden a cada uno de los puntos que corresponden a la superficie del objeto, ¿no? Entonces si tienes 100 puntos y cada punto tiene 2 coordenadas, entonces estás en un espacio de 200 dimensiones eh, que corresponden a cada uno de estos parámetros que tienes que ajustar. Eh, con este análisis de componentes principales, lo que puedes hacer es reorientar tus dimensiones de tal forma que las ajustas de tal forma que capturas las dimensiones en las que hay más varianza y entonces puedes descartar muchas de esas dimensiones, ¿no? Y te quedas con unas pocas de ellas, ¿no? Aquí voy a tratar, espero que funcione. Hay un pequeño demo, sí creo que va a funcionar, muy bien. Ilustrando esto, ¿no? Estos puntos, como les digo, cada uno de ellos es una forma. Si ustedes lo ven en el espacio original, que es el espacio de la nube de puntos, van a ver que básicamente la variación se captura en 2 dimensiones, ¿no? Básicamente para describirlo yo necesitaría 2 números. Si tú lo proyectas a este espacio de componentes principales, entonces solo necesitarías un número y perderías esta información que está aquí, pero perderías menos información a que si básicamente le quitas puntos a la imagen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Voy a regresar. Ok, aquí creo que necesito, perdón, esta cosa siempre. Ok, ah, perdón, sabía que esto iba a pasar, pero les pido su comprensión. Muy bien. Listo. Creo que le puse desde el principio. Bueno, perdón por el detalle técnico. Listo. Y entonces cuando hacemos esta reducción de dimensiones, en vez de tener los 500 dimensiones que les contaba antes, podemos reducir el número de dimensiones de una manera muy agresiva, porque resulta que todos estos puntos están muy correlacionados. Y entonces resulta que con tan solo unos cuantos parámetros puedes eh, controlar la forma de un objeto de una manera muy precisa, ¿no? Entonces, cuando lo que puedes hacer es construir un modelo típico de la forma de un cerebelo, lo que haces normalmente es tomas una serie de imágenes, le pides a un médico que las anote. Como dije, es una tarea que no les gusta, pero si les dices, hazlo para 30 imágenes y yo te lo voy a hacer para 1000, entonces les empieza a gustar un poco más. Defines puntos, como les había contado con las manos o con los huesos hace un rato.
Y entonces, haciendo este análisis de componentes principales, puedes definir los modos típicos de variación del cerebelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver que el modo más típico es que o tienes un cerebelo más chaparrito o un cerebelo más gordito en esta dirección, ¿no? Y entonces, cuando quieres hacer este ajuste, en vez de tener 300 perillas que ajustar, solo tienes dos o tres. El proceso de optimización se vuelve mucho más fácil. Y bueno, haciendo esto, obtuvimos bueno, relativamente buenos resultados. No fueron nada fantástico, pero no fueron nada fantástico porque diría, en primera, porque fue el primer intento que hicimos, y en segunda, porque la tarea es bastante difícil, ¿no? Incluso entre los médicos no se ponen muy bien de acuerdo de dónde está el borde del cerebelo entre ellos. Entonces, bueno, hicimos lo mejor que pudimos, los médicos estuvieron contentos y bueno, fue relativamente un caso de éxito, yo diría, este trabajo en particular. Les voy a contar de otro trabajo. Este fue ya cuando estuve haciendo mi doctorado en la Universidad Técnica de Múnich. Casi acaba de llegar. Para darles un poco de la idea que tenían, yo me uní al grupo y había esta colaboración con una de las clínicas dentro de Múnich, con estos doctores que ven aquí a la derecha. Ellos son neurocirujanos y ellos se dedican a básicamente hacer, bueno, neurocirugía, obviamente, siendo neurocirujanos. Y cuando pues, se- se necesita extraer un tumor muy grande dentro del cerebro, bueno, obviamente se tiene que hacer un agujero muy grande dentro del cráneo, ¿no? Y después hay que cubrirlo de alguna manera, ¿no? La forma en que lo hacen, o lo hacían hace 6 años, que era cuando hicimos este trabajo, es que hay empresas que se dedican a hacer estas placas de titanio que ven aquí, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es toman una imagen del paciente antes de la operación para ver cuál es la forma de su cráneo, la mandan a esta empresa, ellos les crean la placa de titanio y se la regresan para que se la puedan poner al paciente. El problema es que este proceso tarda como 3 semanas, un mes, según me acuerdo, y en el tiempo eh, intermedio, bueno, el paciente está literalmente con un hueco en la cabeza, ¿no? Que lo tapan con una malla metálica, no sé exactamente con qué, pero hay un riesgo muy fuerte de infecciones, bueno, que puede generar complicaciones en el paciente, ¿no? Entonces ellos llegaron con nosotros y nos dijeron, bueno, nosotros sabemos que ustedes hacen este tipo de análisis de forma, y nos dijeron, ¿creen que será posible tener como las formas típicas de los cráneos de las personas, digamos, tener 10 o 20 formas típicas, de tal forma que cuando tengo un paciente nuevo, le hago la operación, saco de mi cajón la forma que más se le acerque a este paciente en particular y se la pongo, ¿no? Y en el tiempo, mientras, bueno, ya le llegará su placa personalizada, pero bueno, mientras no tienes al paciente con ese hoyo en la cabeza. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un modelo de forma del cráneo. Nos dieron una serie de imágenes de cráneos, estas eran resonancias magnéticas, y decidimos, como les decía antes, bueno, la primera parte es encontrar correspondencias entre estas imágenes. Como eran muchas imágenes y además eran en tres dimensiones, esta tarea no es nada fácil hacerla manualmente. Entonces nosotros, bueno, lo hicimos con un método automático, encontramos estas correspondencias y generamos nuestro modelo de cráneos y nos encontramos con resultados así, ¿no? Y sin ser médico, sin ser ningún tipo de experto, creo que todos podemos estar de acuerdo que un cráneo de una persona no se debe de ver así. Y nosotros estamos sorprendidos, ¿no? Porque, bueno, estos son métodos que se usan siempre y que deberían funcionar y, bueno, en nuestro caso no funcionaban, ¿no? Y entonces nos pusimos a revisar un poco las imágenes que estábamos usando y nos dimos cuenta que había imágenes que sí, que se veían muy bien, como esta de aquí, como estas de por acá, pero teníamos unas poquitas imágenes dentro de nuestra base de datos que tenían artefactos, ¿no? Por ejemplo, había esta de aquí que no le tomaron toda la imagen al paciente.
o esta de por aquí que ponían esta cosa que es básicamente para hacer que el paciente no se mueva y bueno, aparecía en la imagen, ¿no? Y estas cosas básicamente alteraron nuestro modelo. ¿Por qué? Porque bueno, resulta que esta herramienta que les conté, el análisis de componentes principales, es muy sensible a errores, ¿no? Entonces, si tienes una imagen que es completamente diferente a tu base de datos, entonces va a ser como tener un punto completamente lejos de todos los otros. Y como ven del lado derecho, bueno, tu espacio generado va a ser completamente diferente, ¿no? Y no necesitas dos, tres imágenes, con que tengas una que no funciona, ya vas a tener problemas, ¿no? Eh, lo que podrías hacer en teoría sería, bueno, creo que lo voy a dejar así, perdón. Lo que podría hacer en teoría sería básicamente solo deshacerte de estas imágenes. Oh, perdón. Oh, afortunadamente es la última vez que tengo que hacer esto. Eh, listo, listo. Sí, como les contaba, lo que puedes hacer es básicamente deshacerte de las imágenes que tienen estos artefactos, pero entonces pierdes información, ¿no? A lo mejor esta imagen de aquí de la derecha, bueno, es un cráneo que te da información sobre la forma de un paciente en particular, y si tú solamente le quitas esto, entonces todo lo demás te funciona muy bien, ¿no? Entonces, lo que estamos interesados en tratar de encontrar estos elementos de la forma que no nos sirven para el modelo y construir modelos a pesar de eso, ¿no? Y lo que nos encontramos fue esta solución que se llama el Principal Component Analysis, pero robusto, ¿no? El análisis de componentes principales robusto, que es una técnica que básicamente, bueno, aquí se pone un poco más matemática la cosa, pero no es tan difícil de comprender, ¿no? Tenemos una matriz, que es básicamente una tabla donde tenemos todos los datos de nuestras imágenes, de nuestras formas. Entonces, cada una de estas columnas es básicamente una nube de puntos. Y la podemos separar en dos componentes. Una que es esta matriz de bajo rango. Una matriz de bajo rango es una matriz que puedes y espero no haya matemáticos en la audiencia porque voy a simplificar muchas cosas, eh, una matriz que puedes definir con muy pocos componentes principales, ¿no? Que es básicamente lo que quieres en un modelo de forma. Y tienes una matriz sparse, que olvidé el nombre en español, perdón por el Spanglish. Si hay alguien en la audiencia que me lo pueda decir, ahí lo ponen en las preguntas, por favor. Eh, pero básicamente lo que es una matriz sparse es una matriz que la mayoría de sus componentes son cero, ¿no? Y solo tienes uno que otro punto por ahí que aparece de pronto en la matriz, ¿no? Y estos puntos en nuestro ejemplo corresponden a estos formas que no obedecen a la población en particular, ¿no? Y estos métodos se han usado para otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí les muestro un video que es del artículo original que presentó este método, y lo usaban para básicamente tratar de procesar imágenes de videos bueno, de estas cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces, puede separar lo que no cambia, digamos, muy rápidamente dentro del video. Entonces, si por ejemplo tienes solo la imagen de fondo del supermercado que está por aquí, y a lo mejor una persona que se para, creo que hay más adelante aquí, que se para por unos cuantos minutos, se queda ahí, entonces es algo que a lo mejor no te interesa tanto. Pero si ves a alguien que se está moviendo muy rápidamente, entonces eso es a lo mejor algo que quieres detectar, ¿no? Entonces lo usaban para este tipo de aplicaciones. Nosotros lo usamos para el análisis de forma, ¿no? Y entonces vimos que nuestro método es este de la derecha, que si construíamos modelos de forma usando este análisis de componentes principales robusto en vez del análisis de componentes principal estándar, entonces podíamos obtener estas variaciones
a pesar de tener estas imágenes ruidosas dentro de nuestra base de datos, ¿no? Y bueno, obtuvimos buenos resultados. Solo esta gráfica, bueno, es la típica gráfica en todos los artículos que dice que nuestro método es mejor que los otros. Pero la puse aquí porque les quería explicar un par de cosas. Cuando quieres medir qué tan bueno es tu análisis de forma, hay tres medidas que son las más comunes. Una es la generalización. Normalmente quieres que tu modelo de forma que estás generando pueda generalizar a otros objetos de la misma familia. ¿A qué me refiero con esto? Que si construyes tu modelo de forma con cráneos de 100 pacientes, tú quieres que si vienen otros 50 pacientes los pueda describir también, ¿no? Pero también quieres que tu modelo sea específico. Quieres que solo sea bueno para describir cráneos, pero no quieres que sea bueno para describir piernas, ¿no? Porque quieres que básicamente tu representación se refiere al modelo en el que tú estás interesado. Y la tercera medida es esta compacidad, que básicamente te dice lo que les platicaba hace un poco, que era, quieres que puedas describir tu modelo con muy poquitos componentes que corresponden a estas perillitas que les platicaba al principio, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad le quieres dar a tu modelo? Y después lo aplicamos a otra aplicación, que era tratar de reconstruir formas incompletas, que era básicamente si tú tienes la forma anatómica de un órgano y quieres describirla, pero por algún problema en la adquisición de la imagen o algo así no la tienes completa, entonces las puedes completar, ¿no? Y utilizando también este método que les platiqué, puedes, digamos, rellenar estas partes del objeto que no estaban ahí, ¿no? Incluso cuando solo tienes una parte muy pequeña, tú puedes llegar a completar la parte que falta de la imagen. Aquí voy a hacer una pequeña pausa por si hay preguntas. 5 minutos. ¿Me pueden comentar si hay algo por ahí, Víctor o Jimena? Sí, tenemos efectivamente dos preguntas. Ujú. La primera sería si el color de la textura también es parte de la forma. No, por definición, bueno, de nuevo, hay muchas definiciones de forma. La que yo le estoy platicando ahora no la incluye. ¿Por qué? Porque solo estás platicando sobre las propiedades geométricas del objeto. Y para ser más específico, las propiedades geométricas de la superficie, ¿no? Entonces, no incluye textura, no incluye color, no incluye nada que no sea la forma del objeto, ¿no? Es realmente, si lo quieres ver así, es el objeto en blanco y negro. Ok, la siguiente pregunta es de la Enes Morelia. Dice, ¿se podrían guardar si están conectados los puntos con un grafo de adyacencia, ¿no? ¿Nos Exactamente. ayudaría, nos ayudaría a hacer eso? Sí, claro. De hecho, también hay, como les comenté también cuando presenté esto, hay mucha gente que hace análisis de forma con estos grafos de adyacencia. De hecho, cuando tienes una forma generada con grafos de adyacencia, se le conoce como una malla, que la usan mucho también en visualización de imágenes, o, por ejemplo, cuando hacen modelos en 3D, cuando los videojuegos también usan este tipo de representaciones para describir objetos. Tienen sus ventajas y sus desventajas con respecto a las que yo le estoy platicando. La ventaja es que sí, que tienes más información. La desventaja es que son es bastante más complicado trabajar con ellas, ¿no? Porque si tú ya deformaste el objeto, tienes que garantizar que estas, digamos, conexiones entre los puntos no se te cruzaron, tienes que garantizar que no se desconectó un punto, entonces sí, tienen mucha información, pero viene con un coste, que es un coste tanto computacional como muy práctico, ¿no? En el sentido de cómo trabajas con este tipo de objetos. Muy bien. Una pregunta más. Javier Navarro nos pregunta,
Eh, Sparse, es la situación de la matriz Sí. que es sparse es como escaso, como pequeño, como Sí. bajo. Escaso, sí, sí. También nos No, no. mandaron Ujú. una opción de que era matriz Rala del ICN, entonces también podría Ok, ser un. ok, sí. La verdad, el término matemático nunca lo usé en español. Ok. Pero creo que Ralo me suena. Pero bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Tenemos tiempo todavía para otra o las dejamos para Si la hay siguiente? otra, con todo gusto. Sí, de Sergio A. Águila, Ujú, tenemos la pregunta, aparte de usar PCA, ujú. ¿ha probado con redes neuronales, machine learning o inteligencia artificial? Es justo lo que les voy a platicar ahorita. Muy bien, entonces están adelante. Muy bien, pues guardamos esas preguntas. Tenemos una más. Si gustas, lo hacemos en la siguiente pausa. Ok, Muy bien, pues adelante. muy bien. Bueno, entonces, qué bueno que hicieron esa pregunta porque es justo lo que nosotros nos preguntamos. Dijimos, bueno, el PCA es muy bueno, pero tiene sus limitaciones. La primera que es, asumes que el espacio es lineal y bueno, tiene bastantes limitaciones, ¿no? Y como comentaron, bueno, hay estos métodos que se llaman redes neuronales, que no son nada nuevos, los inventaron en 1958. Y bueno, les dicen redes neuronales porque están inspirados en cómo funcionan las neuronas, ¿no? Cuando tienes una neurona, tienes bueno, sí, olvidé de nuevo, tienes el axón, que es esta parte de aquí, y tienes estas ramitas que se llaman dendritas. Espero que se llamen así. Si hay algún biólogo, no me maten, por favor. Y estas neuronas se conectan entre ellas, ¿no? Y cuando nosotros estamos aprendiendo, o en general cualquier animal aprende, el proceso de aprendizaje se realiza reforzando estas conexiones entre neuronas. Y bueno, esta idea se transfirió a la computación y se creó este concepto del perceptrón, que es básicamente tienes un modelo en que tienes una variable que quieres producir, que es tu salida, y tienes varias entradas que vas a ajustar una serie de pesos y de esa forma puedes aprender, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy facilito que hay por aquí, tú quieres aprender a distinguir gatos y perros y solo tienes dos variables. Una que es qué tan domesticable es el animal y cuál es su tamaño, ¿no? Y puedes entrenar una red neuronal dándole ejemplos, ¿no? Entonces tú le das un gato y un perro y la red neuronal va a aprender cómo hacer esta separación entre estos dos. Simplemente dándole ejemplos y midiendo si la red neuronal o si el perceptrón en este caso se esté equivocando o no, ¿no? Si le equivocas, lo premias, si no se equivoca, lo castigas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vas ajustando tu función de esa manera hasta que llegas con una forma de separar estos objetos que tiene sentido, ¿no? Bueno, como les dije, esta idea era muy vieja, hasta los 80s, 90s se usaba muy poco, pero no realmente. Pero en los últimos 10 años tuvo una nueva ola de interés. En primera, porque nuestras computadoras ahora pueden hacer mucho más. Entonces, estas cosas son muy, muy intensivas computacionalmente. Entonces, antes simplemente no se podía hacer. Y también hubo avances en las técnicas de cómo se entrenan y demás, ¿no? Entonces, ahora, en vez de tener solo una neurona que haga estas decisiones, puedes conectar muchas de estas, ponerlas en varios niveles y llegar a tener una predicción, ¿no? Y regresamos al punto, ahora tenemos muchos parámetros que ajustar. Ha tenido mucho éxito, por ejemplo, bueno, salió mucho en las noticias de esta computadora de Google que venció en el juego de Go al campeón mundial, que es un juego súper complejo, que bueno, Deep Learning o el aprendizaje profundo está detrás de esto. Detección de objetos en estos autos que manejan, autos automáticos, bueno, no automáticos, sino autónomos, e incluso, bueno, en estas aplicaciones que también se hicieron muy populares, le das una foto a Facebook
y te hace ver como si estuvieras más viejo, ¿no? Todo esto está basado en Deep Learning o en aprendizaje profundo. Eh, y lo que pasa es que, sobre todo en el campo donde más impacto ha tenido, que es en la visión por computadora, hay un tipo de estas redes que se llaman redes neuronales convolucionales, que toman una operación que se llama convolución, que es básicamente tienes una mascarita o un elemento que pasas a lo largo de toda tu imagen y vas extrayendo características a través de él, ¿no? No me voy a ir a los detalles de aquí porque, bueno, creo que a los que les interesa ya lo conocen muy bien y a los que no les interesa, bueno, no los quiero aburrir con los detalles matemáticos, pero si hay preguntas al respecto las puedo contestar. Pero en sí el punto es que estas redes pueden aprender representaciones de los objetos por sí mismas, ¿no? Entonces, pueden aprender cómo se ven las caras, pueden aprender cómo se ve un auto, pueden aprender cómo se ven diferentes objetos y esto lo hace construyendo estos objetos de manera jerárquica, ¿no? Entonces, primero aprenden a detectar líneas, círculos, después aprenden a detectar objetos un poco más complejos y después objetos aún más complejos, ¿no? Son, de nuevo, simplificaciones, pero esa es la idea, ¿no? Hay un problema que esto no lo puedes aplicar directamente, o no se podía aplicar directamente a estas representaciones de nubes de puntos, porque, como les comentaba, no hay conectividad entre los puntos, no tenemos una malla, no tenemos nada. Entonces, esta operación que les contaba de pasar a lo largo de la imagen no la puedes hacer con una nube de puntos. Y tienes que venir con nuevos métodos que se encarguen de esto, ¿no? Afortunadamente en 2017 hubo una serie de artículos que se publicaron en esta conferencia que se llama CVPR, que es Computer Vision and Pattern Recognition. Es probablemente la conferencia de visión por computadora más famosa o más importante del mundo, donde aplicaron una red neuronal para hacer operaciones en nubes de puntos. En este caso no tenía nada que ver con imágenes médicas, sino que tomaban, si no me equivoco, imágenes con estos sensores de Kinect que usa Xbox para formas de objetos cotidianos, ¿no? Entonces podían distinguir una nube de puntos de una mesa, de una taza, de un coche. También dividir un objeto en diferentes partes o hacer esta que le dicen segmentación semántica, ¿no? Que si tienes un cuarto, saber qué objetos tienes en ese cuarto, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros dijimos, bueno, esta es una buena idea, es algo que podemos aplicar para imágenes médicas y fue lo que hicimos. Estos bloques que ven por aquí son precisamente esta arquitectura que presentaron en este artículo, en donde no hay operaciones, digamos, entre puntos adyacentes, sino que realmente solo son combinaciones de las coordenadas de un punto, ¿no? Entonces cada punto tiene coordenadas X, Y y Z y básicamente hace combinaciones de estos puntos muchas veces y terminas con una representación de tu forma que es bastante compleja. Eh, Nosotros hicimos esto y lo hicimos para varias estructuras del cerebro, entonces no me acuerdo cuáles son estas exactamente, pero creo que son los ventrículos y estas, y no me acuerdo es la amígdala. Y nosotros estábamos interesados en ver si estas representaciones bastante complejas nos podrían ayudar a predecir diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, predecir la edad de un paciente o predecir el estatus de salud de un paciente. Y resulta que sí, que sobre todo comparado con otros métodos como los que les contaba hace un poco que trabajan con mallas o con grafos, esto funcionaba mejor, ¿no? Entonces, lo comparamos en dos casos, uno que era tratar de predecir pacientes con diabetes a partir de la forma del hígado y del vaso de estos pacientes. No funcionó súper bien, pero funcionó mejor que cualquier otra cosa que probamos. Y la otra aplicación fue predicción
de Alzheimer a partir de imágenes del cerebro, como les contaba. Esto se puede predecir bastante bien a partir, en particular, de la forma del hipocampo, que el hipocampo cuando empieza a haber síntomas de Alzheimer es la primera estructura del cerebro que se empieza a deteriorar. Entonces, esto se puede detectar de manera muy, muy precisa haciendo este análisis de forma, ¿no? Y bueno, esto nos dio, digamos, la motivación de que se podían hacer más cosas con esto. Hicimos un segundo trabajo. Se presentó el año pasado en esta conferencia que se llama IPMI, que es Information Processing in Medical Imaging, procesamiento de información en imágenes médicas, que es básicamente una expansión del trabajo anterior, porque el trabajo que les presenté tiene un problema. Es muy bueno para responder preguntas, para decir, esta forma tiene Alzheimer o esta forma tiene diabetes o yo qué sé, pero no puedes regresar. Es decir, si tú ya hiciste la predicción, no puedes saber de dónde viene esa predicción. Es decir, no puedes realmente eh, decir qué es lo que está mal en esa forma que hace que ese paciente tenga Alzheimer, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas con imágenes médicas es muy importante que dar una retroalimentación al que está haciendo el análisis de saber qué es lo que está pasando, ¿no? No basta con decir, sí lo puedo predecir, si no te digo por qué. Y entonces nosotros trabajamos con estos métodos que se llaman autocodificadores variacionales. Creo que es la primera vez que lo digo en español también, que básicamente también es un métodos que se han utilizado en otras aplicaciones. Y aquí, de nuevo, le das imágenes de entrenamiento a una red neuronal, pero en vez de tratar de que prediga la, digamos, la naturaleza de un objeto, tratas de que este objeto se reconstruya a sí mismo, ¿no? Entonces, lo que haces es le das la representación del objeto, la, la reduces en dimensiones de manera similar a como lo hace el análisis de componentes principales hasta tener una dimensión muy pequeña y después lo tratas de reconstruir, ¿no? Y mides qué tan buena es tu reconstrucción con respecto a tu imagen original, ¿no? Y esto funciona relativamente bien. Por ejemplo, aquí ven dos, perdón, olvidé mencionar un detalle. Cuando tienes estos autocodificadores variacionales, la ventaja es que también generas un espacio en el que puedes, eh, en el área de visión por computadora le dicen alucinar, ¿no? Puedes generar nuevas formas que son parecidas a las que tú le diste durante el entrenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. Uno de estas redes que entrenaron dándole números. Entonces pueden ver aquí lo que ahora la red neuronal interpreta como el concepto de número, ¿no? Entonces estos son números que la computadora genera por sí misma. Y aquí una red que generaron dándole imágenes de famosos, ¿no? Entonces, para una red neuronal, la que entrenaron estos autores, un famoso se ve así, ¿no? Y es lo que la red aprendió a través de ello. Y entonces nosotros probamos, dijimos, bueno, vamos a hacer lo mismo con nubes de puntos. Entonces nosotros, similar al ejemplo de los números, nosotros hicimos unas nubes de puntos de números e intentamos hacer esto y bueno, encontramos unas representaciones que, bueno, no se veían tan mal. Pero luego decidimos utilizar otra herramienta, que es algo que se llama, de nuevo, un autocodificador variacional, pero que en este caso es también condicional. ¿Y a qué se refiere esto condicional? Que tú le puedes dar información adicional a esta arquitectura o esta red o este modelo, como le quieras llamar, sobre el objeto que quieres que reconstruya, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo le digo a esta red que le voy a dar un 3, es decir, le doy la imagen del 3, pero también le voy a decir, esto es un 3, no es un 8, no es un 4, es un 3. Entonces lo puede reconstruir y como yo les voy a dar esa información adicional, lo va a construir aún mucho mejor.
Em, y por lo que nos interesó este modelo es que hubo también en esta misma conferencia de visión por computadora un trabajo en el que utilizaban este tipo de métodos para tratar de estimar cómo se ve la imagen o la foto de una persona si le cambia su edad, ¿no? Que es básicamente parecido a lo que han visto en Facebook y en otras aplicaciones, ¿no? Entonces tú le das a una computadora la imagen y le dices, ok, ¿cómo me veré si si tengo 40 o 50 años, ¿no? Hicimos esto con los números y sorprendentemente funcionó infinitamente mejor. Pudimos encontrar representaciones muy precisas de estos números usando solo dos dimensiones, ¿no? De nuevo, dos parámetros que vamos a variar. Y lo que es interesante aquí es que también estas representaciones están conectadas entre ellas, ¿no? Entonces, si ustedes ven el 9 que está aquí en la esquina, este está conectado con el 0 que está aquí, ¿no? Estos dos comparten la misma representación. Entonces quiere decir que yo le puedo dar a este modelo una imagen y le puedo decir, este es un 9, dame un 7 que se vea con el mismo estilo que este 7, ¿no? Esto no sé qué tan claro esté, pero creo que va a quedar un poco más claro cuando platiquemos de la aplicación médica, ¿no? Y bueno, hicimos una nueva arquitectura en la que de nuevo tuvimos la idea de hacer esto para diferentes estructuras anatómicas del cerebro, cada una con su red, con su autocodificador. Eh, bueno, vimos que encontrábamos muy buenas reconstrucciones y lo que fue más interesante para nosotros es que entonces teníamos un modelo con el que podíamos generar formas realistas de la forma anatómica del cerebro de un paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven, eh, estas son formas generadas por nuestro método. Entonces, esto es si yo le digo, dame formas de hipocampos, no, estos son ventrículos, si no me equivoco, ventrículos de pacientes sanos, ¿no? Y entonces, es- em, con solo cambiar la condición que yo le doy, yo puedo ver cómo se va a ver la forma del hipocampo de este paciente si empieza a tener síntomas de Alzheimer, ¿no? Entonces, el patrón típico que va a tener de deformación de su hipocampo va a seguir este tipo de deformación, ¿no? Entonces va a pasar de verse así a verse algo así, ¿no? Y para comprobar que sí estábamos generando algo realista, bueno, vimos cuál es la diferencia entre la forma generada entre un paciente sano y uno con Alzheimer. Medimos la diferencia y esto se lo mostramos a unos médicos, ¿no? Y nos dijeron, bueno, de hecho sí tiene sentido, porque esta región de aquí que ustedes pueden ver, bueno, en rojo, que es la que está variando más, es una parte del hipocampo que se llama el subcampo CA1, si me acuerdo bien, que es el que está más relacionado es el que primero se deforma cuando empiezas a tener Alzheimer, ¿no? Entonces, eso nos dio confianza de que básicamente estamos haciendo algo que tiene sentido, ¿no? Y que puede tener cierta utilidad. Y bueno, entonces lo que acabamos haciendo fue haciendo un modelo con las formas típicas de los cerebros de, o de algunas de las estructuras subcorticales de pacientes con Alzheimer y pacientes sanos, ¿no? Em, Aquí voy a parar. Bueno, esperando obviamente sus preguntas. Les quiero agradecer mucho por su tiempo y por escucharme hasta el final. Si están interesados en este tema, les recomiendo mucho esta plática por Guido Gueric, que es uno de los expertos en este tema de análisis de forma y puede darles una mucho mejor plática de la que yo les di hoy. Em, y si están interesados, tal vez, no sé, si trabajan en otro campo de investigación y quieren probar estos métodos de análisis de forma, por supuesto pueden usar mis métodos, que yo estaré muy contento, pero entonces implicaría más trabajo de codificar. Pero si quieren utilizar algo que funciona
fuera de la caja, digamos, hay estos 3 paquetes que básicamente los instalan y son relativamente fáciles de usar. No voy a decir súper fáciles porque implica cierto tiempo de jugar con ellos, pero se pueden utilizar y pueden realmente empezar a utilizar estos métodos de análisis de forma en su investigación. Muchas gracias y bueno, cedo la palabra a quien le toque hablar ahora. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Benjamín. Pues sí, tenemos algunas preguntas que te voy a plantear. Ujú, Voy en orden como fueron llegando. Entonces, la primera es, ¿qué capacidad computacional utilizan para sus ujú. modelos? Sí, bueno, estos los estábamos entrenando en una estación de trabajo que teníamos en la universidad. No era ninguno de estos clúster de alto rendimiento, sino era realmente una computadora. Y tenía bueno, necesitas una tarjeta gráfica. Eso sí, creo que es difícil escaparte de ello. De Nvidia y era el modelo GTX 1080, que es, bueno, yo supongo que ya hay ahorita unos más nuevos, pero era, digamos, el más nuevo y obviamente de los más caros en el momento en que lo usábamos, ¿no? Entonces sí, requieren bastante poder, digamos, de cómputo. Al momento de entrenarlos no toma tanto tiempo. Por ejemplo, un método de estos te toma unas 2, 3 horas, que en tiempo de estos métodos de aprendizaje profundo no es mucho. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿alguna de estas técnicas se puede utilizar para detectar cáncer de mama? Me refiero a PSA y Robust PSA. Depende creería que en teoría sí, pero depende qué quieres hacer, ¿no? El cáncer de mama, según, bueno, porque trabajé en eso también hace como 10 años, hay ciertos. Primero tienes que definir qué modalidad de imagen vas a usar, ¿no? Entonces, si vas a usar ultrasonidos, si vas a usar eh, eh, tomografía, no es tomografía, sino, bueno, el rayos X, la mamografía, perdón. Eh, y entonces estas imágenes, depende primero de esto, ¿no? Y creería que en específico para el cáncer de mama, primero hay señales básicamente en la textura de la imagen que aparecen antes de que varíe la forma del objeto, ¿no? Porque empiezan a aparecer microcalcificaciones, empieza a haber otros elementos que a lo mejor los detectan antes. Eh, entonces la respuesta en corto es no sé, porque al final con estas cosas no sabes hasta que las pruebas. Eh, pero mi sospecha es que no sería la mejor herramienta para este caso en particular. Muy bien, gracias. Va la siguiente pregunta. Te voy a decir quién la envía para que remueva tus recuerdos. Es el doctor Fernando Arámbula Cosío. Ah, claro. Dice buen día a todos. Benjamín, muy buena presentación. La pregunta es, ¿nos podrías hablar algo del problema de muchos puntos y pocos ejemplos? Y un abrazo. Claro, bueno, primero saludos, Fernando. Y sí, claro que trae recuerdos y muy buenos recuerdos de mi tiempo en la UNAM. Sí, como comentas, es un problema. Un problema es una pregunta bastante complicada. Entonces, una por una, muchos puntos. Es un problema para estos métodos porque justamente por las limitaciones computacionales, ¿no? Entonces, si quieres poner muchos puntos para analizar tu forma, entonces básicamente vas a necesitar más poder en tu computadora, ¿no? Pero afortunadamente, para la mayoría de las formas anatómicas, no necesitas tantos puntos, con la excepción tal vez de las estructuras corticales del cerebro que realmente em, varían bastante y que tienen todas estas como, bueno, que se ve realmente como una nuez, ¿no? El cerebro en la parte cortical. Fuera de eso, la mayoría de las estructuras anatómicas son bastante, no tienen tanta
frecuencia desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, no necesitas tantos puntos y también cuando hace la reducción de dimensiones, bueno, acabas teniendo dimensiones muy pequeñas, ¿no? En cuanto al número de ejemplos, de nuevo, depende, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, los modelos que entrenamos para estos cerebros, usamos en el rango de miles de imágenes. Los puedes entrenar con menos imágenes, de hecho lo hicimos en el caso de diabetes, que eran como cientos de imágenes, como 300 imágenes. Y incluso puedes irte más abajo, ¿no? Puedes ya tener un modelo con 50 imágenes. Pero obviamente, entre más imágenes vas a poder cubrir de una mejor manera la variación fenotípica de la población, ¿no? Entonces, eh, bueno, me extendí mucho con la respuesta, pero el punto es, sí, se pueden entrenar estos modelos aun cuando no tengas tantos datos, pero obviamente no es muy probable que no logren capturar toda la variación anatómica de los objetos, ¿no? Muy bien, Benjamín, tenemos 3 preguntas más. Tú nos dices hasta dónde nos brindas tu tiempo. Ujú. Entonces, la siguiente sería, ¿cuál es la principal desventaja que tiene la aplicación de redes neuronales a la detección de objetos en imágenes médicas? La principal desventaja, bueno, la primera es esa, ¿no? Que justo lo que acabamos de platicar, que necesitas básicamente imágenes de entrenamiento, ¿no? Y diferente a los métodos de visión por computadora en que, bueno, ellos tienen la ventaja de que cuando entrenan sus modelos pueden ir a Google, si por ejemplo quieres hacer un modelo que distinga perros y gatos, ¿no? Entonces tú puedes ir a Google y descargar 1 millón de imágenes de perros, 1 millón de imágenes de gatos y entrenas un modelo que te distingue perros de gatos con 99% de precisión, ¿no? Eh, y en imágenes médicas no es el caso, ¿no? En primera porque no están disponibles públicamente por obvias razones de privacidad. Y también porque incluso aunque estuvieran eh, disponibles públicamente, que ya está pasando, bueno, con sus restricciones, pero ya puedes ir a internet y como investigador descargar 1000 imágenes de resonancia magnética de cerebros, pero no van a tener la anotación de un experto, ¿no? Y estas anotaciones son súper difíciles y súper caras de conseguir, ¿no? Incluso aunque tengas el dinero, tú puedes ir con un médico y le pides, anótame 1000 imágenes y te va a decir, no tengo el tiempo y no me dan ganas. Entonces, esos son los retos más importantes. Y el segundo, aun cuando tienes todos los recursos y lo logras hacer, hay dos problemas muy importantes. Uno es la transferencia al uso clínico, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos con imágenes médicas, trabajamos con imágenes muy curadas en el sentido de que son imágenes muy bonitas, que ya pasaron un proceso de control de calidad y demás, ¿no? Y en la clínica no es así, ¿no? En la clínica cuando tomas una imagen está optimizada para que te cueste el menor eh, o que te cueste lo menos posible, que te tome el menos tiempo posible y que sea lo suficientemente buena para que el doctor pueda hacer su diagnóstico y ya está, ¿no? De hecho, hay un caso muy famoso que pasó hace un par de semanas, ¿no? Google anunció con bombo y platillo este método para detectar automáticamente retinopatía diabética a partir de imágenes del ojo que decían, bueno, tenemos no sé cuánto por ciento de precisión y no sé qué. Lo pasaron a la clínica y falló miserablemente, ¿no? Y era justamente por esta razón de la calidad, ¿no? Entonces, ese sería el segundo. Y el tercero, que también creo que es bien importante, es la interpretabilidad, ¿no? Que era justo lo que les platicaba con uno de mis trabajos, que era, sí, bueno, este trabajo súper bien, ¿no? Puedes distinguir un paciente de Alzheimer de un paciente sano, pero ¿qué, no? O sea, ¿de dónde viene esta predicción? ¿De qué le sirve al médico tenerla, no? Entonces, esta interacción o esta retroalimentación que le tienes que dar al médico también es muy difícil con redes neuronales y es algo que hay que resolver. Muy bien, Benjamín.
La siguiente pregunta, si tú consideras que todavía hay tiempo, Sí, claro. ¿qué arquitectura de red neuronal utilizaron? Sí, bueno, como les comenté, me puedo regresar. Eh, es esta arquitectura que está por aquí, que se llama PointNet. Aquí puedes ver la referencia. Incluso está si estás interesado en implementarla, la puedes descargar en GitHub, que está el código ahí, que fue exactamente lo que yo hice. Lo único que hice fue adaptarla para leer imágenes médicas, para hacer esta extracción de los puntos de la imagen y bueno, hicimos un par de modificaciones de la arquitectura, pero no fueron nada mayor, ¿no? Si tú usas la red que está ahí, te debe de funcionar. Muy bien. La última pregunta. ¿Intentaron usar máquinas de soporte vectorial? Sí y no. Bueno, digamos en nuestro método no, pero justo con el método que comparamos, que es este BrainPrint y este Abdomen Print, es un método que empieza por extraer ciertas características de los objetos, que de hecho primero, bueno, para ir desde el principio, tienes la segmentación del objeto, extraes esta malla esta nube de puntos con conexiones entre ellas, le extraes una cosa que le dicen el operador Laplace-Beltrami, si me acuerdo bien, que es básicamente, bueno, para los que están familiarizados con esos, como la serie de Fourier, ¿no? Entonces te da una representación de frecuencia del objeto. Entonces tienes, digamos, la forma del objeto descompuesta en estos elementos de frecuencia y estos elementos de frecuencia las alimentamos de hecho, a dos o tres diferentes métodos de aprendizaje maquinal. Una fue máquinas de soporte, máquinas Soporte vectorial. de soporte vectorial, perdón. Sí. Y bueno, también estos árboles aleatorios, no sé si les digan así, o árboles, no, bosques aleatorios, no sé, bueno, random forest, Random Forest. ¿sí? Y procesos gaussianos, que de hecho procesos gaussianos creo que de estos típicos fueron los que reportamos aquí porque fueron los que funcionaron mejor. Pero sí probamos. En general son buenas las máquinas de soporte, pero tienen el problema de que tienes que definir tus características por ti mismo, ¿no? Y si tus características no son buenas, no pueden hacer magia. Claro. Muy bien, Benjamín. La última pregunta que llegó de último minuto es Las que hagan si, falta. si puedes brindar un correo en el que te puedan contactar para futuras colaboraciones. Claro que sí. No sé si hay una forma de que escriba aquí. Sí, en el chat puedes ponerle enviar a Ah, todos en la ok, reunión y ya pueden perfecto. Sí, usarlo ahí. voy a hacer esto. Que, bueno, voy a ponerlo por aquí. Bueno, voy a dejar de compartir mi Tu imagen pantalla, por muy un bien. momento y se los pongo aquí por si alguien quiere colaborar. Yo estaré encantado de trabajar con quien se deje. Muy bien. Este, listo. Entonces, ahí se los dejo. Es mi correo personal. Y bueno, acepto propuestas de colaboración, cafés cuando vaya a México o invitaciones de ir a México. Estaré Muy bien. contento de platicar con ustedes. Excelente, Benjamín. Pues solamente le pido a los coordinadores del Centro Virtual de Computación si antes de que cerremos la sesión quieren mencionar algunas palabras, sería ya casi el final. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Benjamín. Fue una plática muy ilustrativa, de verdad. Esta segunda parte es una de las que hemos impulsado bastante, lo de las redes neuronales, todo lo que se puede hacer en todas las áreas, no nada más en el área médica. Y pues muchas gracias, te agradecemos tu tiempo. Y sí, claro que sí, digo que colaboremos, ¿no? Seguro, nosotros ya llevamos también un rato haciendo desarrollo en esa área y pues sí, seguramente más de una persona aquí te vamos a contactar. Bien, muchas Perfecto. gracias.
Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Fue Sí. divertido preparar la presentación y presentar cosas técnicas en español de nuevo. Fue un reto. Sí, eso está muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes, les agradecemos su tiempo y que se hayan registrado. Tantos tuvimos un registro bastante alto, más de lo que esperábamos, les agradecemos mucho. Y pues esperemos para los próximos seminarios, ¿no? Que vamos, seguramente van a ser por el momento de esta forma, ¿no? En manera virtual. Pues qué bueno que Benjamín fuiste el que lo inauguró, ¿no? El primer No, seminario me virtual. siento honrado. Sí, gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto damos por terminado. Hasta luego, doctor Boris. Damos por terminado el seminario. Todos reciban un cordial saludo. Hasta luego.